Buenos días, nosotros vamos a hablarles sobre los agentes antimicóticos. Somos de la clase de farmacología clínica. Mi equipo está integrado por Angulo José Alfredo, Osuna Osuna María Guadalupe, Razo Castañeda Génesis Mariel y yo, Luna Mejía Jacqueline Andrea. Somos del grupo 461. Bueno, para empezar nuestro índice, primero empezaremos con una pequeña introducción. Después les mostraré una tabla donde muestra la clasificación de los fármacos mencionados. Y después empezaremos hablando sobre los inhibidores de la función de la membrana. Después continuaremos con los inhibidores de la síntesis de ergosterol. Después con la síntesis de los ácidos nucleicos. Después síntesis de la pared celular. También hablaremos sobre otros fármacos. Por último, mencionaremos un pequeño caso clínico y al finalizar con una conclusión. Bueno, como introducción, primero les hablaremos sobre qué son los agentes antimicóticos. Estos podrían ser cualquier sustancia capaz de producir una alteración en las estructuras de una célula fúngica. Esta, pues, es para inhibir el desarrollo de la célula, que ya no se siga propagando. Lo que hace es alterar la viabilidad o la capacidad de la supervivencia, afectándola directo o indirectamente. Estas son de gran importancia porque cuando pasó lo de la epidemia del SIDA, muchos de ellos se infectaron de varios, en ese caso hongos, y lo que hicieron fue utilizarlos en ellos, ya que como tienen su sistema inmunitario débil, pues eran más propensos a desarrollar este tipo de enfermedades. Bueno, aquí les presento la tabla de donde está la clasificación de los fármacos que hablaremos más adelante. Aquí le va a mostrar lo que es la subclase de los fármacos, el mecanismo de acción, efectos, aplicaciones clínicas, la farmacocinética, toxicidad e interacciones. Algunos de ellos sería el polieno macrólido, análogo de la pirimidina, azoles. Aquí igual está lo de las equinocandinas y las alilamina. Bueno, yo les voy a hablar sobre los inhibidores de la función de membrana y entrando aquí, pues el grupo de los polienos. Muy bien, los polienos son una clase de agentes antimicóticos, o sea, combaten hongos que actúan alterando pues la integridad de la membrana celular del hongo. Pues su principal mecanismo de acción es inhibir la función de la membrana. Muy bien, su mecanismo de los polienos funciona básicamente que se unen específicamente al ergosterol, que el ergosterol pues es un componente vital que se encuentra en la membrana celular de los hongos. Es el equivalente pues al colesterol en las células humanas. La unión pues va a formar unos poros o unos canales en la membrana y pues estos poros van a provocar que exista una fuga de los componentes pues sí, que están dentro de la célula, como los iones, por ejemplo, pues iones de potasio o iones de magnesio y una que otra molécula. Y al final, pues, la pérdida de esos componentes pues va a alterar la membrana y pues va a conducir a la muerte del hongo. Ok, uno de los fármacos considerados para este grupo es la anfotericina B. La anfotericina B es considerada uno de los antifúngicos más potentes y de más amplio espectro, debido a su toxicidad. Y pues se guarda siempre para infecciones que sean muy graves. Pues tiene un espectro de acción muy amplio porque pues es eficaz contra la mayoría de los hongos patógenos que causan pues infecciones como Cándida, Aspergillus u uno que otra gente pues que cause histoplasmosis o blastocmicosis. Sus usos clínicos pues se basan para el tratamiento pues, de infecciones fúngicas, como mencioné ahorita, y para el tratamiento de leishmaniasis visceral. ¿Ok? Bueno, pues continuamos aquí con la farmacodinámica de la anfotericina B. Primero que nada, pues su mecanismo de acción pues es un mecanismo de acción específico. Funciona así. La anfotericina B se une de forma irreversible al ergosterol, que es el principal esterol de la membrana celular de los hongos. El resultado de esta unión, pues, es que va a alterar la permeabilidad de la membrana al formar pues, los poros o los canales. Y pues a través de estos poros, como mencioné anteriormente, pues se van a fugar los iones vitales como el potasio y el magnesio. Y lo que le va a provocar la muerte celular al hongo, que esa se conoce como la acción fungicida.
Tienen una afinidad pues mucho mayor al ergosterol que por el colesterol en los humanos. Pero pues su unión, aunque sea menor, eh, es la causa de la toxicidad. Y más que nada no olvidar, pues la actividad depende mucho de gradiente de concentración. O sea, significa que si hay mayor concentración del fármaco en el sitio donde está la infección, pues va a ser más rápida y eficaz pues la muerte del hongo. Muy bien, continuamos con la farmacocinética. Primero que nada, pues tenemos que en absorción, ok, pues la absorción es casi nula, menos del 5%, no sirve para tratar infecciones sistémicas si se llega a tragar. Es por eso que pues para las infecciones más graves y pues más agraviadas, pues se utiliza una administración intravenosa para que la acción sea rápida. Su distribución pues se une extensamente a las proteínas de plasma y principalmente pues a las lipoproteínas. Se distribuye ampliamente en los tejidos, hígado, vaso, pulmones, pero tiene una mala penetración en el sistema nervioso central, lo que le va a dificultar el tratamiento a las meningitis fúngicas. Y también tenemos que el metabolismo, pues, no se comprende que completamente el metabolismo no parece tener un metabolismo hepático significativo, o sea, pues no va a afectar. Y también tenemos que la excreción, pues es muy lenta y muy bifásica. ¿Qué quiero decir con bifásica? Ok, bifásica quiere decir que empieza muy rápido y termina, y tarda mucho en terminar. Tiene una vida media muy larga, aproximadamente unos 15 días, y es eliminada pues vía renal durante semanas o incluso pues meses después de haber suspendido el tratamiento. Ok, pues continuando con otro fármaco, tenemos la nistatina. Ok, pues la nistatina pues es un polieno que comparte el mismo mecanismo de acción que la anfotericina, o sea que también se va a unir al ergosterol, pero su uso es muy diferente debido a que es muy tóxico si se absorbe. Ok, pues su espectro de acción principalmente pues es contra las levaduras del género Cándida que pues causan la candidiasis. El uso clínico que se le tiene es que pues, es exclusivamente para pues, tratar infecciones de cándida, pero que son superficiales, ya que pues no puede absorberse por la piel, ni por las mucosas, ni por el tracto gastrointestinal. Puede usarse de muchas maneras. Si es una candidiasis orofaringea, pues se utiliza una suspensión oral, que es un enjuague bucal que después se va a tragar. Cuando es intestinal, pues se usan tabletas. Y cuando es cutánea, pues se aplica en forma de crema para los hongos. Como mencioné, pues tiene muchas vías de administración, pues tópica u oral, pero pues nunca se va a inyectar. Sus efectos adversos, pues, que generalmente es bien tolerada, pero si es oral, pues puede causar algunas náuseas, vómitos o una diarrea. Y si es tópica, pues rara vez solo ocasionaría irritación o ardor en la zona del sitio de aplicación. Bueno, en la farmacodinamia, pues como mencioné ahorita, es idéntico el mecanismo de acción al de la anfotericina B. Pues se va a unir al ergosterol de la membrana fúngica y como ya saben, formará poros, hará que se escapen esos iones importantes y al final pues va a haber un desequilibrio y va a morir la célula. Eh, ok, pues su tipo de acción es igual fungistática, o sea, va a detener el crecimiento o también fungicida que pues lo va a matar. Depende de la concentración que se alcance y pues qué tan sensible pues sea el hongo. Y pues también no olvidemos que aunque su mecanismo es el mismo, pues la listatina es más tóxica para el uso sistémico. Por eso, pues es estrictamente ordenado que solo se aplique en la piel o solo sea tomado por una tableta. Pues tenemos la absorción. Pues como los mencioné, sabemos que no se absorbe. Entonces, el que no se absorba, pues es clave para poder diferenciarlo. Eh, no se absorbe de ninguna manera. Su distribución, pues, como no es distribución sistémica, pues no se llega a distribuir por sangre ni por órganos. El metabolismo, pues, no aplica, como mencioné, no se absorbe. Y pues su excreción es cuando se administra por vía oral, pues el fármaco pasa por el tracto digestivo y se elimina casi en su totalidad, pues sin cambios en las heces. Interacciones farmacológicas. Se resulta en un aumento en la toxicidad renal si se combina con aminoglucósidos, ciclosporina,
tacrolimus, vancomicina, furosemida o cisplatino. Estos pues aumentan el riesgo de hipopotasemia con corticoides, diuréticos, digoxina y pues presentan un alto riesgo de arritmias. Potencian los efectos de otros nefrotóxicos en general. Con transfusiones puede dar reacciones febriles si no se separan bien pues los tiempos de esto. Bueno, ahora para las interacciones farmacológicas de nistatina. Esta casi no tiene interacciones porque pues no se absorbe. Es tópica, por lo mismo que tópica pues no se absorbe de manera pues oral o de igual forma. Eh, no afecta a otros fármacos sistémicos. Esta solo se usa como antiácidos, no disminuyen su efecto cuando se usa con candidiasis oral, solo suele pues cambiar el pH. Bueno, les hablaré sobre la síntesis de la pared celular. En este caso serían las equinocandinas. Algún ejemplo de estos fármacos sería el caspofungina, que es de lo que yo les hablaré. Las equinocandinas son lipopéptidos hidrosolubles. Estos inhiben la síntesis del betaglucano en la pared celular de los hongos. Esto a través de inhibir no competitivamente a la enzima 1,3-betaglucano sintetasa. Esta es conocida como la penicilina de los antimicóticos, ya que era bastante utilizada. Solamente son administrados por vía intravenosa. El mecanismo de acción de esta, pues es que actúa sobre la pared de la célula micótica. En estas hay que tomar en cuenta que para pacientes con insuficiencia hepática grave debe ajustarse la dosis adecuada para ellos. Es particularmente efectiva contra infecciones por cándida, aspergillus y mucor. Estas son usadas generalmente para tratar candidiasis sistemática, incluidas algunas candidemias, peritonitis, endocarditis y meningitis. También se utiliza, como ya lo había comentado, con pacientes inmunodeprimidos, estos que reciben terapia contra el cáncer o algún trasplante de órgano. Bueno, aquí les hablaré sobre la farmacocinética. Su dosis primera sería de 70 miligramos y ya de ahí como dosis diaria serían 50 miligramos. Este medicamento es muy soluble en agua y está ligado a proteínas como por ejemplo la albúmina. Su semivida es de 9 a 11 horas y sus metabolitos, estos se excretan por riñones y el tracto gastrointestinal. En la distribución sabemos que no todo está unido a plasma y en pacientes con candidiasis invasiva estaría con un 7.6%. Esta distribución alcanza un máximo de 1.5 2 días después de su dosis, cuando el 92% de la dosis que ya fue administrada está en los tejidos. Y también sabemos que solo una pequeña fracción es probable que sea captada en los tejidos y luego vuelva al plasma como un precursor. En el metabolismo o la biotransformación, sabemos que sufre una degradación espontánea y pasa a ser un compuesto como un anillo abierto. Y después, posteriormente, implica la hidrólisis del péptido y la N-acetilación. Y en algunos estudios in vitro demuestran que este no es un inhibidor de enzimas del citocromo P450, como el 1A2, 2A6, 2C9, etc. Y también sabemos que en otros estudios clínicos no se indujo ni vio el metabolismo en otras especialidades farmacéuticas mediante el CYP3A4. Y en la eliminación sabemos que, como ya les comenté, que en el plasma es lenta, tiene un aclaramiento de 10 a 12 mililitros por minuto. También sabemos que desciende de forma polifásica, lo que quiere decir que es en varias fases, después de perfusiones intravenosas durante 1 hora. Y sabemos que el principal mecanismo que influye en el aclaramiento plasmático es la distribución, más que la excreción o la biotransformación. Algunas de las interacciones con medicamentos sería como la carbamazepina. Estas pueden afectar la eficacia del medicamento. La ciclosporina, esta puede influir en la respuesta del paciente.
y la dexametasona. Esta también puede afectar en la farmacocinética. Y pues como ya les había comentado lo de la epidemia del SIDA, algunos medicamentos para el SIDA también podrían afectar o intervenir en lo que es la interacción del medicamento, como la efavirenz, la nevirapina y otros como la fenitoína, etcétera. Otros medicamentos también que pueden prolongar el intervalo QT o que son metabolizados por enzimas CYP450. Y en efectos adversos tenemos la cefalea, el rash, prurito, pirexia, el aumento de la temperatura, la hipocalemia, que es la disminución de sodio en sangre, disnea, náuseas, diarrea y vómitos. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poco sobre los inhibidores de la síntesis de ergosterol. Primeramente tenemos los imidazoles y triazoles. Estos son fármacos azólicos que inhiben la 14-alfa-desmetilasa, una enzima que se encuentra en el citocromo P450. Pues estos bloquean la desmetilación del anosterol a ergosterol. Un ejemplo claro es el itraconazol, pues el cual les voy a hablar su mecanismo de acción, farmacodinámica, farmacocinética. Primeramente, pues, el itraconazol es un antifúngico de amplio espectro. Su metabolito activo es el hidroxitraconazol, el cual inhibe la síntesis de ergosterol. Es una enzima que contribuye al mantenimiento de la membrana celular en los hongos. El anosterol debe someterse a una reacción de 14-alfa-desmetilación para poder convertirse en ergosterol. Esto es catalizada por la 14-alfa-desmetilasa fúngica. Ok, pues el itraconazol bloquea esta reacción al interactuar con el sitio de unión del sustrato de la 14-alfa-desmetilasa fúngica. Esta alteración en la síntesis de ergosterol provoca anomalías en la membrana fúngica que aumentan la permeabilidad y alteran la integridad de la membrana celular. Esto pues modifica de alguna manera la actividad de las enzimas unidas a la membrana. Ok, su farmacodinámica. El itraconazol puede administrarse por vía intravenosa, en cápsulas o como solución oral, lo que permite su administración tanto en un régimen hospitalario como ambulatorio. Es un fármaco de elección para el tratamiento de blastomicosis, esporotricosis, paracoccidioidomicosis e histoplasmosis. Se usa rara vez para el tratamiento de infecciones como Candidia y Aspergillus. Tiene algunos efectos adversos que incluyen náuseas, vómito. También puede ocurrir una hepatotoxicidad o toxicidad hepática, que es en particular cuando se administran con otros fármacos hepatotóxicos. Además, tiene un efecto inotrópico negativo y deben evitarse en pacientes con evidencia de disfunción ventricular, como en la insuficiencia cardíaca. Algunas interacciones con otros fármacos son las benzodiazepinas metabolizadas por CYP3A4, que puede ser un ejemplo. Luego tenemos la vidazolam, triazolam y alprazolam. El itraconazol lo que hace con estos fármacos, o sea, con las benzodiazepinas, es que aumenta los niveles y produce una sedación excesiva y depresión respiratoria. También tenemos las estatinas, especialmente simvastatina, lovastatina y atorvastatina. El riesgo principal de estas interacciones es la rhabdomiolisis, con dolor muscular y daño renal. Otras interacciones tenemos los anticoagulantes como la warfarina y algunos otros anticoagulantes directos, los cuales incrementan pues el riesgo de hemorragias. También tenemos los antiepilépticos, que como están la carbamazepina, fenitoína y fenobarbital, pues estos disminuyen básicamente la eficacia del itraconazol.
Su farmacocinética es de alta unión a proteínas, se distribuye ampliamente en los tejidos, especialmente piel y uñas, tiene baja penetración en el líquido cefalorraquídeo. La absorción es oral, depende del pH del ácido. Las cápsulas se absorben mejor con los alimentos y a un pH bajo. pH bajo, perdón. Las soluciones orales se absorben mejor en ayunas y tienen una biodisponibilidad variable. Es metabolizado ampliamente por el hígado, especialmente en la CYP3A4A. Principalmente su metabolito es el hidroxiitraconazol, pues este está activo, ¿no? Tiene una eliminación principalmente biliar y fecal, menor excreción renal, tiene una vida aproximadamente de 14 a 42 horas según las dosis y la duración del tratamiento. Bueno, ahora tenemos a las alilaminas. Un ejemplo es la terbinafina. Esta bloquea la desmetilación del anosterol a ergosterol. Lo logran bloqueando la enzima escoleno-epoxidasa en un paso temprano de la biosíntesis, lo que provoca pues una acumulación del escualeno y la disminución del ergosterol, dañando pues así la membrana celular del hongo. La terbinafina puede presentarse en comprimidos de 250 miligramos para una administración oral. La dosis habitual para las infecciones por dermatofitos es de un comprimido diario por vía oral. Los efectos adversos incluyen cefalia, síntomas gastrointestinales y erupción cutánea. Otros efectos adversos, aunque poco frecuentes, incluyen trastornos visuales, disgresia, elevación de las transaminasas y además se han notificado casos de insuficiencia hepática fulminante. La terbinafina tiene actividad contra trichofitón. También puede ser efectiva contra candidia. Además, contra epidermofitón y escopulariopsis. Algunas interacciones con fármacos pueden ser antidepresivos, que aumentan sus niveles por inhibición de CYP2D6, antipsicóticos como risperidona y haloperidol, que aumentan su concentración y los efectos adversos. Beta bloqueadores como metoprolol, propranolol, estos pueden potenciar bradicardia e hipotensión. Los antiarrítmicos como flecainida, propafenona, que aumentan el riesgo de alteraciones del ritmo. La farmacocinética puede ser de absorción oral buena, con una biodisponibilidad reducida por metabolismo de primer paso. Si tiene una unión a proteínas del 99%, con una amplia distribución en piel, uñas y tejido adiposo, y tiene una acumulación en queratina. Tiene un metabolismo hepático extenso, principalmente por CYP2D6, con metabolitos inactivos. Su excreción principalmente es renal como metabolitos y tiene una vida media terminal larga, de 150 a 300 horas. Muy bien, ahora vamos con otra categoría de fármacos, que estos son la síntesis de los ácidos nucleicos. Realmente, pues, este es el único de esta clase, pero igual, pues vamos con esto. Voy a explicar primero la farmacodinamia, principalmente el mecanismo de acción, como vemos en este esquema. Primeramente, la flucitosina es el único antifúngico comercializado que va a actuar como antimetabolito. Este se va a tratar de un análogo fluorado de la pirimidina que va a ejercer su actividad antifúngica al intervenir en la síntesis del ADN. El ácido ribonucleico, también conocido como ARN, y algunas proteínas de la célula fúngica. El fármaco va a penetrar en la célula fúngica a través de, como vemos aquí, la permeasa, oxitocina permeasa, y se desamina para transformarse en 5-fluoruracilo en el citoplasma. La molécula que vamos a ver aquí de 5-fluoruracilo o 5-fu se va a convertir en ácido
5-fluorodeoxiuridílico, que va a competir con el uracilo en la síntesis de ARN y va a dar lugar a errores en la codificación, así como a inhibición de la síntesis de algunas proteínas y de ADN. Ahora vamos con la dosis en adultos. Aquí pues principalmente vamos a observar que en la meningitis criptocócica va a ser una dosis de 100 miligramos por kilogramo al día mediante vía oral, que esta va a estar dividida en dosis cada 6 horas durante por lo menos 2 semanas. Después tenemos en el caso de la candidiasis invasiva grave, igual 100 miligramos por kilogramo por día mediante vía oral, dividido igualmente en dosis de cada 6 horas. Aquí pues la FDA no ha aprobado la administración intratecal de la flucitocina. Después, en la dosificación renal, aquí tenemos que tener mucho cuidado, ya que la flucitocina se excreta principalmente por la orina, por lo que si un paciente tiene insuficiencia renal, es necesario que nosotros ajustemos esta dosis. Aquí pues vemos el CRCL, que significa de la depuración de creatinina o el aclaramiento, que pues es una prueba que se utiliza para evaluar la función de los riñones. Entonces, en pacientes en donde nosotros veamos que está de 20 a 40 mililitros sobre minuto, se va a administrar una dosis dividida habitual cada 12 horas. En pacientes que estén mediante hemodiálisis, la dosis puede administrarse aproximadamente de 3 veces por semana después de su diálisis. Posteriormente tenemos los efectos de este fármaco. Aquí los clasifiqué en terapéuticos, farmacológicos y adversos. Primeramente tenemos los terapéuticos, que pues principalmente tenemos la cromomicosis, que esta es una infección esporádica que es causada por distintos hongos pigmentados. Esta pues puede usarse sola o en combinación con otros antifúngicos. Posteriormente tenemos las infecciones por cándida, que también pues son muy populares, incluyendo pues la septicemia, endocarditis, así como las infecciones en el tracto urinario. Posteriormente, las infecciones por Aspergillus, y pues aquí se puede usar con terapia combinada con otros antifúngicos. Después tenemos los efectos farmacológicos, que la verdad pues son muy simples y muy concisos. Primeramente pues vemos que hay una alteración de la síntesis de ARN, también va a inhibir la síntesis de ADN, así como va a potenciar la anfotericina B, que como ya explicaron mis compañeros, pues también es otro antifúngico. Y en efectos adversos, los principales van a ser vómitos, diarrea, dolor abdominal, hepatotoxicidad, citopenia, reacciones de hipersensibilidad y fotosensibilidad, así como confusión y algunas alucinaciones. Y también podemos encontrar hipopotasemia. Después tenemos las aplicaciones clínicas y bueno, la flucitocina está indicada para el tratamiento de infecciones producidas por los siguientes hongos, que es pues Aspergillus, Candida, Cladosporium, Cryptococcus, así como Fialofora y Sporotids. Pues aquí vemos que en algunos casos tenemos el género y la especie, pero pues en el caso de Candida, Aspergillus, solamente pues vemos que puede variar la especie. Aquí, en las interacciones farmacológicas, vemos que la flucitocina se deberá utilizar con precaución en todos esos fármacos antineoplásicos, es decir, pues aquellos fármacos que sirven para las quimioterapias, principalmente en aquellos que producen la mielosupresión. Tenemos la citarabina, que va a inhibir competitivamente a este fármaco, reduciendo pues su efecto principal, que es pues el antifúngico. Así como otros fármacos que pueden potenciar la depresión ósea son como las carbamazepinas, clozapina, que pues sabemos que son antipsicóticos, fenotiacinas y sidobudina. Después tenemos que la norfloxacina puede aumentar la actividad antifúngica, si bien requieren estudios para que pues esto se confirme. Y pues el uso conjunto, como ya habíamos visto anteriormente, de la anfotericina B puede provocar toxicidad, dependiendo pues de la dosis y sobre todo pues en un paciente que tenga insuficiencia renal, que no va a poder eliminar esta clase de fármacos, bueno, la flucitocina, que no la va a poder eliminar correctamente por la vía renal, pues le va a generar toxicidad. Bueno, ahora vamos con la farmacocinética.
y principalmente pues vamos a ver que se van a absorber por vía oral con muy buena absorción, aproximadamente de unos 75 a 90%. Sin embargo, esta absorción puede disminuir si hay diarrea, mucositis o disfunción gastrointestinal. Vamos a ver que los picos plasmáticos se van a alcanzar entre de 1 a 2 horas. Los niveles plasmáticos se van a tener que monitorizar porque, pues, como ya vimos, existe el riesgo de toxicidad hematológica. Estos se van a distribuir ampliamente en los fluidos corporales, agua corporal, algunos tejidos, principalmente en el líquido cefalorraquídeo, humor acuoso y pues en el líquido sinovial. Después, pues tenemos que su unión a proteína realmente es muy baja. Esto pues nos va a aumentar el riesgo de una toxicidad si el riñón falla, que pues el fármaco va a circular libre sin metabolizarse. Este, sí, pues así como vemos aquí que experimentan un metabolismo mínimo y estos pues se van a eliminar principalmente por los riñones de forma inalterada mediante la filtración glomerular. Y pues es obligatorio ajustar la dosis según la función renal, el aclaramiento de creatinina, porque pues nuevamente el riesgo de toxicidad aumenta en la insuficiencia renal. Y pues sí, la semivida se va a prolongar significadamente. Pues también tenemos otros fármacos como la grisofulvina. Grisofulvina pues va a actuar sobre membrana celular, pues pertenece a otra clase diferente de fármacos, pero su objetivo es la división celular del hongo. Ok, su uso es exclusivo para tratar infecciones por dermatofitos, que son hongos que aman la queratina, como las tiñas. Pues se reserva para las infecciones de la piel, como la tinea corporis, o cabello, o uñas, como la onicomicosis, que pues son infecciones extensas o que no responden al tratamiento tópico. Está contraindicado en el embarazo, en enfermedad hepática grave y en pacientes con porfiria. Ok, el mecanismo de acción de la grisofulvina es que va a inhibir la mitosis, que es la división celular del hongo. Ok, primero lo que va a hacer, va a penetrar en la célula y se va a unir a la tubulina, que la tubulina es la proteína que forma los microtúbulos. Cuando se una, esta va a impedir que se ensamble al uso mitótico, que este es la estructura que se necesita para poder separar los cromosomas durante la mitosis. Pero si no existe un uso mitótico que funcione, pues el hongo no se va a poder replicar. Y pues como mencioné, el fármaco pues tiene una alta afinidad por la queratina. Y pues esta nueva queratina que va a resistir al hongo, pues va a reemplazar la que ya está infectada, que se va a ir eliminando, pues mientras te cortes el cabello o se te caigan las uñas, etcétera. Y para finalmente tenemos la farmacocinética, que se va a administrar por vía oral, va a ser su absorción incompleta o variable, y pues su absorción va a mejorar significativamente cuando se le combine o tome con comidas ricas en grasa. Es por eso que se recomienda siempre a tomar después de alguna comida con alta grasa. Pues a distribuir selectivamente los tejidos con queratina, como la piel, el cabello y las uñas. Se va a metabolizar en el hígado. Es un inhibitor del sistema enzimático citocromo P450. Básicamente es importante porque va a poder acelerar el metabolismo de otros fármacos, por ejemplo, un anticoagulante como la warfarina. Y pues finalmente se va a eliminar por orina en forma de metabolitos y su vida media es de aproximadamente 24 horas. Bueno, aquí tenemos el caso clínico, el cual dice, un hombre de 44 años de edad se presenta a una clínica con fiebre y escalofríos, cefalias y disnea. Informa que estuvo explorando una cueva hace 5 semanas. Se le diagnostica histoplasmosis pulmonar aguda de leve a moderada. ¿Cuál opción sería la más apropiada para tratar esta infección? Bueno, pues primeramente, de todos los fármacos mencionados aquí, el itraconazol es el tratamiento de elección para pacientes con esta enfermedad, ya que es un antifúngico eficaz y es bien tolerado para tratamientos prolongados. Además, tiene un menor riesgo de recaídas, pero vamos a estudiarlo. Bueno, el itraconazol es el tratamiento eficaz en este caso, ya que se considera que tiene una buena absorción por vía oral, que mejora pues con alimentos en el estómago.
además tiene una distribución alta con unión a proteínas, con buena penetración pulmonar, un metabolismo hepático por CYP3A4, el cual, pues como ya mencioné anteriormente, pues también tiene un metabolito activo. Su eliminación es viabilidad fecal y pues aquí está lo que nos importa, vaya. Tiene una vida media larga de 24 a 42 horas, por lo que, pues además de que es un buen tratamiento para esta enfermedad, pues tiene una vida media larga, pues vaya. Sus interacciones es que es un inhibidor potente de CYP3A4, los antiácidos con baja absorción. Algunos de sus efectos adversos pues son la hepatotoxicidad, insuficiencia cardíaca, trastornos gastrointestinales, cefalia. Pero a pesar de ello, o a pesar de estas circunstancias o efectos adversos, sigue siendo un medicamento de elección, ya que tiene un menor riesgo de recaídas o de, pues vaya, de volver a contraer esta enfermedad. Bueno, como conclusión, sabemos que los agentes antimicóticos pues son las sustancias capaces de inhibir el desarrollo o la supervivencia de las células fúngicas. Y ya les comenté que su importancia creció desde que pasó lo de la epidemia del SIDA. Aquí sabemos que los agentes antimicóticos, pues la mayoría son metabolizados o destruidos gracias al sistema inmunitario. Por lo mismo es que a ellos, a los pacientes que tienen SIDA o que tengan alguna otra enfermedad que comprometa su sistema inmune, debemos checar cómo es que el medicamento afecta en la farmacocinética de estos y su cuerpo. También la farmacodinamia. Sabemos que debemos saber más cuál es la mejor manera para aplicársela, ya sea oral o que sea intravenosa o que sea vía tópica y que pueda acceder fácilmente hacia el lugar donde se encuentra esta célula fúngica. Sabemos también como conclusión que los principales mecanismos de la acción son los que, o sea, es la manera en la que se va a definir la clasificación de estos fármacos. Ya les mencionamos los inhibidores de la función de la membrana, los inhibidores de la síntesis del colesterol, los inhibidores de la síntesis de la pared celular, los inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos. Estos son algunos ejemplos de la clasificación gracias a su mecanismo de acción. Y también sabemos que, como ya les comenté, la farmacocinética es muy importante. Por ejemplo, la anfotericina B, que sabemos que no se absorbe por vía oral, y la griseofulvina, que sí se absorbe mejor con comidas que sean grasosas. Por lo mismo es muy importante saber cada farmacocinética, farmacodinamia, las interacciones de medicamentos, los efectos adversos, etc. Y bueno, esto fue todo por nuestra parte. Muchas gracias. Bueno, aquí están algunas de nuestras referencias. Muchas gracias.